Hola Félix, bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Hola, Dani. Desde pequeño siempre quiso contar historias. No sabía el medio, pero quería emocionar a través de esas historias. Ujú. Sí, antes de querer ser escritor, quería contar historias, ¿no? Yo me di cuenta desde muy jovencito, ¿no? Desde muy pequeño. Cuando estábamos, por ejemplo, en familia viendo una película en la tele, yo estaba más atento a las reacciones de mi familia, ¿no? A las reacciones de mis padres ante determinadas escenas o de mis hermanos, que a la película en sí. Entonces me di cuenta que una de las cosas que más feliz me haría en la vida sería inventar historias y crear, producir esas emociones en la gente, ¿no? Que se emocionaran con historias inventadas por mí, Mm, que lloraran, que rieran, que se enamorasen de los personajes. Y decidir utilizar la escritura para transmitir esas historias fue lo que más a mano tenía, ¿no? Porque claro, yo no estaba vinculado al mundo del cine ni al mundo del cómic, ¿no? No sabía dibujar lo suficientemente bien para narrar en viñetas esas historias, pero en mi casa había una máquina de escribir, ¿no? Un trasto enorme y me di cuenta que en esas teclas se asignaban todas las palabras del diccionario, ¿no? Y eso era lo que yo tenía para contar esas historias que quería contar, ¿no? Entonces así opté por la ujú. literatura, ¿no? Sí, porque eso, tus influencias primigenias son el cómic y el cine. Tu interés vino Sí, principalmente por ahí. sí, se puede decir que no era el clásico escritor que de pequeño expoliaba la biblioteca de sus padres y cuando le prohibían un libro Y se precisamente convertía. quería que... No, no tengo esa historia, no, a mí los libros me imponían mucho respeto, también sobre todo porque en el instituto eh, claro, allí te obligaban a leer a Delibes, a la Regenta, en fin. Has comentado que algún profesor te hizo mucho daño al leer, a obligarte a leer unas lecturas Claro, que no son estaban acordes con tus gustos. Claro, no solo que no estaban acorde con mi gusto, sino yo creo que con la edad que teníamos cuando nos mandaban La Colmena o La Regenta o este tipo de libros que he leído a posteriori, ¿no? Cuando he sido ya capaz de valorarlos en su justa medida, ¿no? Pero yo creo que en aquel momento lo que te producían era rechazo, ¿no? Y para mí los libros eran algo que yo tenía ahí como una especie de cosa aburrida o más que aburrida o seria, ¿no? A la Ujú. que no iba a poder comprender, ¿no? Estuve mucho tiempo de mi adolescencia leyendo cómics, ¿no? Refugiado en los cómics. Y fue cuando empecé a escribir, cuando empecé a leer, como una especie de espía para ver cómo lo hacían los demás, ¿no? Eso fue la escritura la que me llevó a la Un poco a lectura la y inversa de lo que no, suele claro, y no ocurrir. al revés, sí, sí. Sí. Entonces ahí aparecieron las palabras. Sí, Y ahí ya aparecieron entonces las palabras juegas. y ahí descubrí que me encantaba barajar las palabras, ¿no? Me gustaba combinarlas de manera creativa, huir de las frases hechas, de los lugares comunes. Y por eso yo en casi todo lo que escribo yo creo que es tan importante el estilo, el cómo lo cuento, que lo que cuento. Ujú. Empezó escribiendo cuentos y posteriormente se ha pasado a la novela. ¿Has abandonado por completo el cuento? De momento sí. Eh, Ten en cuenta que cuando yo empecé a escribir cuentos, yo creo que la crítica, ¿no? Los lectores se formaron una idea que yo creo que es un poco errónea. Eh, claro, yo publiqué 4 libros de cuentos seguidos y es lógico que la impresión que tuviera los lectores y la crítica, etcétera, es que tenía vocación de cuentista, ¿no? Que era un cuentista Ujú. vocacional, pero yo siempre me defino como un cuentista casual, ¿no? Yo en aquel momento quería vivir de la literatura sin tener ningún otro trabajo, porque no me veía llegando a casa después de haber hecho cualquier cosa por la noche y robándole horas al sueño para escribir. Y entonces quería que la literatura fuera mi medio de vida, ¿no? Y antes hasta conseguir publicar, Sí. pues una de las maneras que encontré de sobrevivir, de rentabilizar mi trabajo, eran los certámenes literarios, ¿no? Que en España, afortunadamente, hay muchísimos concursos para cuentos, ¿no? Y de Ujú. poesía y para obra inédita, ¿no? Sí. Curiosamente, que en el resto de países suele ser al revés, es para premiar obra publicada, ¿no? En España, ¿no? En España hay cantidad de concursos para obra inédita. Y estuve concursando durante mucho tiempo y, y elegí el cuento más que nada porque para mí era lo más inmediato, era
una forma muy rápida de rentabilizar la escritura, ¿no? Pues escribías un cuento, lo mandabas al concurso y bueno, tenías que esperar como mucho 3 o 4 meses hasta que se fallara, ¿no? Y digamos que era una traducción económica muy rápida, ¿no? La novela, en cambio, claro, la novela te obligaba a estar 1 año o 2 años de tu vida escribiendo una novela que si luego no era buena o no te la publicaban o no la conseguías un premio, pues durante ese tiempo, pues... Tiempo invertido, ¿no? Sí. Claro. Entonces, digamos que elegí el cuento por esas razones, más que nada. Pero es verdad que luego, al escribir tantos cuentos y a leer tantos libros de cuentos, a leer a Cortázar, a Borges, a los cuentistas que estaban publicando libros a la vez que en esa época en España, ¿no? Pues sí, ya empecé a cogerle mucho cariño al género sobre todo a cogerle cariño a ese cuento que es lo que decía Cortázar, ¿no? El cuento esférico, el mecanismo de relojería, ¿no? Donde todas las piezas encajan, que tiene un principio, un nodo y una sorpresa final que da sentido o se lo roba a todo lo anterior, ¿no? En fin, que tiene su código, ¿no? Su fórmula y te convertiste en uno de los mejores o más cotizados cuentistas españoles, ¿no? De finales del siglo XX, principio sí, del XXI. La verdad que cuando le pillé el truco a los concursos me fue bien y fui atesorando premios y tal hasta lograr publicar, ¿no? Mi primer libro, que fue Vigilantes de la Salamandra. Pretextos, además. En la editorial Pretextos. Importante. Sí, mis libros de cuentos, claro, nunca han surgido como surge un libro unitario. Es decir, yo nunca dije, bueno, voy a escribir un cuento, voy a escribir un libro de cuentos sobre la temática tal. Yo escribía cuentos y luego, cuando tenía varios, intentaba buscarle un denominador común, los englobaba dentro de un conjunto, ¿no? Intentaba publicarlo en alguna editorial que bueno, más o menos fuera de prestigio, ¿no? O fuera importante, ¿no? Dentro del género del relato. Y yo creo que el rasgo común que tenían esos relatos es el elemento fantástico, ¿no? Casi rara vez he escrito un cuento donde no aparezca el elemento fantástico, ¿no? Sí. Y eso, el elemento fantástico y el estilo, ¿no? Tan personal que yo utilizo en los cuentos y en lo que escribo, pues yo creo que era de alguna manera la unidad que tenía el libro. ¿Cuáles son, a su entender, las cualidades que debe disponer un buen cuentista? O al menos las suyas, que ha trabajado y que ha cimentado. Bueno, para el cuento que a mí me gusta escribir, ¿no? Que es el cuento que ya he dicho antes, el cuento que surge con Poe, ¿no? El cuento que es esférico, el mecanismo de relojería y tal, pues tiene que tener una serie de elementos, ¿no? que tienes que respetar para que el cuento te salga bueno, ¿no? Porque es muy fácil escribir un cuento, pero es muy difícil escribir un buen cuento, ¿no? Y bueno, pues eso, no puede haber nada superfluo, todo tiene que tener una función dentro del mecanismo, ¿no? Dentro de la trama. El cuento, siempre se dice que el cuento resta y la novela suma, en fin, bueno, una serie de cosas, ¿no? que hacen que el cuento pues tenga su propia fórmula, ¿no? Sobre todo este cuento que te digo, ¿no? Sí. Sus cuentos también están muy influenciados por lo absurdo, porque esa fascinación por lo absurdo. Bueno, a mí el absurdo es quizá una evolución del fantástico, ¿no? Si El Vigilante de la Salamandra era muy deudor de Julio Cortázar, siempre digo que muchos de esos cuentos surgen de una costilla de un cuento de Cortázar. A medida que fui escribiendo cuentos y tal, el fantástico no surgía tanto de un elemento sobrenatural que incidía en la vida de los personajes, como de un hecho absurdo que hacía que la vida del personaje también se pusiera patas arriba, ¿no? Y tanto una cosa como otra me estimula mucho, ¿no? Me excita. La vida es muy absurda en muchos casos, ¿no? Exacto. La insatisfacción también es importante en sus personajes. Sí, ¿qué te puedo decir de eso? Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que hablando de mis cuentos sobre todo, no tanto ya de las novelas, que aunque estaban protagonizados por distintos personajes, es como si hubiera un solo personaje, ¿no? Como si fuera el mismo personaje siempre. Un hombre gris, insatisfecho, es decir, colocado en una situación
idónea Ujú. para que cuando surgiera el elemento fantástico que trastocaba todo, pues él pudiera reaccionar, ¿no? Vamos a pasar ahora a la trilogía de los mapas, ¿no? Ujú. Desde que surge esa idea en su despacho, en su cabeza y demás, hasta haber publicitado en un cartel de Times Square en Manhattan, en el centro económico y mundial, ¿no? ¿Pensó alguna vez que llegaría a estar lejos? No, el mapa del tiempo superó cualquier expectativa que yo pudiera tener sobre esa novela. Date cuenta, yo la escribí en un momento de mi vida en que había ganado premio, anteriormente el premio Luis Berenguer, Sí. y con esa yo me dedicaba básicamente en aquel momento a escribir para los concursos, ¿no? Ujú. Y con la dotación del que ganaba, pues tenía un poco para seguir escribiendo Sobrevivir económicamente un tiempo, para el como siguiente, ¿no? respaldo económico. Entonces, al ganar el Luis Berenguer con las corrientes oceánicas, me vi con una bonanza económica en la que me podía permitir el lujo de escribir una novela y que fuera larga, ¿no? Entonces, siempre digo que los escritores somos un poco como ardillas, ¿no? Que atesoramos ideas para el futuro, para el largo invierno. Y a la hora de buscar una historia que escribir, ahí estaba la historia del mapa del tiempo, ¿no? Que era, bueno, era un magma indefinido, 4 o 5 ideas vagas sobre la novela. Y era una idea que me pareció que le podía sacar suficiente partido y que si conseguía hacerla bien podría ser una buena novela, ¿no? Porque sentía que mi prosa y mi visión del mundo se adaptaba muy bien, ¿no? A esa historia que quería contar. Pero en ningún momento imaginaba todo lo que iba a desencadenar, ¿no? De hecho, cuando el libro salió y en algunos sitios lo saludaron como un bestseller, ¿no? A mí siempre me parecía muy curioso, porque si yo hubiera querido escribir un bestseller, desde luego no hubiera cogido una subtrama de la ciencia ficción como son los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué significa entonces el mapa del tiempo en tu vida? Pues es un punto de inflexión, ¿no? Hay un antes y un después del mapa del tiempo. Fue una novela que cambió no tanto mi vida, sino mi forma de enfocar la literatura, ¿no? De escribir para los certámenes a tener que escribir, ¿no? Para contratos y para plazos con editoriales y tal, ¿no? Y eso te cambia la idea de la literatura y la forma de trabajar. Al menos económicamente está uno más tranquilo. Sí, también, pero bueno, tal como está la cosa hoy en día, hay que tocar madera. Parece que el cine se había fijado en sus novelas de los mapas. ¿Cómo están ahora esas negociaciones? Porque vino de Hollywood incluso la propuesta. Sí, cuando salió el mapa del tiempo allí en Estados Unidos, hubo muchas productoras que se interesaron por los derechos, se pusieron en contacto con mi agente y tal. Y hay negociaciones, pero de momento no ha cuajado. Yo me imagino porque al ser todavía una trilogía incompleta, Sí. pues me imagino que quieren ver cómo quedan las 3 obras para tomar alguna decisión, ¿no? Y yo espero, a mí me encantaría, ¿no? Sí, que apareciera en en el cine o en una serie de televisión. Una serie, sí. ¿De dónde surgen esas tramas tan adictivas a las que nos tiene acostumbrados Félix Palma? Bueno, pues ¿de dónde surgen? Supongo que un poco de mis gustos, de mi gusto por el fantástico. Me interesan mucho las historias que parecen lo que no son. Me gustan mucho las vueltas de tuerca. Me gusta que el lector, ¿no? Sobre todo al escribir los mapas, quería que el lector en ningún momento supiera qué está pasando, ¿no? Que tenerlo embaucado siempre. Lo conseguís. Y sobre todo, bueno, sobre todo con el mapa del tiempo, por ser, digamos, el leitmotiv, de que la imaginación puede salvar vidas y tal, quería que demostrar, ¿no? Por la historia, que la mentira no era tan mala, ¿no? Que a veces la mentira ayudaba, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Que ese es un poco el mensaje de la trilogía, ficción, ¿no? Gracias a la ficción podemos sobrellevar tal vez nuestras vidas, ¿no? Yo pienso que sí. Necesitamos la ficción. Yo pienso que sí, que es fundamental, ¿no? No escribe poesía, pero su prosa es muy poética, muy bella, muy conseguida, especialmente los cuentos, lo que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué tienes este interés tan
especial desde pequeño, ¿no? Con esa máquina de escribir en Sí, embellecer las palabras. sí, no lo sé, porque desde que empecé a manejarlas me sedujeron. Me gusta combinarlas, me gusta tener una prosa evocadora, lírica, que se salga del lugar común. Me gusta sobre todo eh, sentir cosas y lograr transmitírselas al lector, ¿no? Que el lector diga, bueno, esto es lo que yo siento ante esto y nunca he sabido expresarlo, ¿no? Y que ahí encuentre el modo, ¿no? Me fascina el lenguaje, ¿no? Pero es verdad que es un arma de doble filo también, ¿no? Por lo que hemos hablado antes, que centrarte tanto en el lenguaje hace que la historia se desdibuje, ¿no? Hay escritores demasiado barrocos, ¿no? Que las palabras no te dejan ver la historia, ¿no? Y yo intento convertirme en no ser uno de esos escritores, ¿no? Entonces es una mezcla, ¿no? Mezclar un buen lenguaje, un rico lenguaje con una historia y una trama Sí, interesante. yo no creo que sean excluyentes. Yo creo que, por ejemplo, la trilogía esta de los mapas, la trilogía victoriana, quizás sea muy distinta a los cuentos porque, por ejemplo, tiene mucha más acción, Sí. hay menos lugar para la reflexión, es menos introspectiva. O sea, se potencia una serie de cosas que en los cuentos quedaban un poco más de lado. Y, y eso combinado con una prosa más cinematográfica todavía, ¿no? Porque en la trilogía pues narro escenas de acción, ¿no? Desde una pelea en un carruaje hasta un duelo con espada, en fin, son cosas que los cuentos no me permitían hacer, ¿no? Y eso hace que la escritura se vuelva más cinematográfica y sobre todo más fluida, ¿no? Esa influencia del cine que hablábamos al principio, yo creo que se nota perfectamente en las dos primeras entregas de tus mapas, ¿no? Sí, yo cuando la escribía me la imaginaba como una superproducción de Hollywood, ¿no? Incluso los personajes están descritos como determinados actores en concreto, ¿no? Como algunos actores que a mí me hubiera gustado, ¿no? Que lo encarnaran, ¿no? Siempre ha gustado jugar a estos cuentos que actores españoles podían representarlos. Sí, que al final no sirve de nada, porque por mucho que tú te esfuerces en describir un personaje como un actor, el lector nunca lo va a reconocer, ¿no? A no ser que hagas lo que hace Stephen King, ¿no? Que digas algo así como... John se parecía a Roger Hauer, ¿no? Y ya te diga... La tercera parte de la trilogía de los mapas saldrá publicado de otoño en España y posteriormente en Estados Unidos. ¿Qué espera de este final? Bueno, yo espero sobre todo que los lectores que siguen la trilogía, los seguidores de los dos mapas anteriores, se vean recompensados por el esfuerzo que les ha supuesto leer las otras dos, ¿no? He intentado que sea un broche lo más digno posible, ¿no? De la trilogía, atar todos los cabos y cerrar la historia lo suficientemente de la manera más atractiva y mejor que he podido, ¿no? Para no decepcionar al lector, ¿no? Que ha llegado hasta ahí, ¿no? Tras 600 páginas, luego 600 y otras 600, ¿no? Después de la trilogía de los mapas, ¿qué tiene pensado escribir Félix Palma? De momento me estoy tomando un periodo de descanso para decidir qué escribir a continuación. Y lo único que tengo claro es que quiero hacer algo totalmente distinto. Han sido, entre una cosa y otra, 7 años con la trilogía, 7 años manejando información sobre la época, 7 años con esa voz del narrador que cuesta mucho sostenerla durante tantas páginas, prácticamente conviviendo con Wells en mi casa, y ahora me apetece hacer algo totalmente distinto, ¿no? Algo más... Quiero probar algo más ligero, más divertido, ¿no? No lo sé todavía, pero creo que va a ser muy distinto. Va a ser una sorpresa para los lectores, ¿no? Y ahora que publicas en más de 30 países que se han traducido, ¿piensas en un lector determinado a la hora de escribir? ¿O te centras igual en cuando escribías cuentos en tu casa en San Lucas? Yo siempre he pensado en el lector porque considero que la literatura, como cualquier disciplina artística es un acto de comunicación, ¿no? Cuando alguien escribe, quiere que le lean y quiere... Esa imagen del escritor que hace una literatura para sí mismo,
hermética y que a mí no me interesa. Yo siempre intento hacer sentir al lector, ¿no? O sea, que a lo mejor, aunque sean temas que solo me apasionen a mí, pero intentar transmitirle esa pasión, ¿no? Por esos temas. Y ahora, claro, ahora que la trilogía se ha publicado en más países, pues claro, no siento una presión demasiado grande, pero sí que tengo que tener en cuenta más puntos de vista, ¿no? Como, por ejemplo, eso tengo que tener mucho cuidado a la hora de pensar en cómo se traducirían ciertas cosas, ¿no? Ciertas expresiones, ¿no? Por ejemplo, al inglés. Retomemos el tema de los certámenes literarios, del que hemos hablado anteriormente. Ha ganado más de un centenar de concursos y hay algunos de renombre y de los más importantes en España. ¿Cómo ve ahora con perspectiva esa etapa de los certámenes literarios? ¿A qué le ayudaron a Félix Palma, además de sobrevivir económicamente? ¿A disciplinarse a la hora de la escritura, tal vez? Sí, eso por supuesto, porque yo siempre lo comentaba, ¿no? Sobre todo a amigos que también querían concursar y me pedían consejos y sugerencias, siempre decía que sobre todo disciplina y un orden, ¿no? Porque cada concurso pues tenía una serie de normas, ¿no? Te pedían un número de páginas determinado, incluso había algunos que tenían temática, y era una labor que ahora enfoco mi trabajo de una manera totalmente distinta. Ahora miro con nostalgia, ¿no? Aquella época, yo estuve unos 6 o 7 años viviendo del cuento. Literario. Recorriendo España de un lado para otro, yendo a pequeños pueblos allí, del que volvía con una placa generalmente con mi apellido equivocado y con un trofeo que ponía en la estantería y bueno, era una época entrañable, ¿no? Sobre todo es un mundo muy, muy peculiar y con muchas anécdotas divertidas y en el fondo muchos de los amigos con los que estoy en contacto ahora los he conocido en certámenes literarios, ¿no? O eran el ganador y yo el finalista, o yo el ganador y él el finalista. Entonces así conozco a mucha gente que luego han seguido una evolución pareja a la mía y ahora incluso hay algunos que están también en la misma editorial ahora, ¿no? Y a veces comentamos esos viejos tiempos. Fue una cantera importante. Y echamos una risa, sí. ¿Qué significa el azar en su obra? Es una de mis obsesiones temáticas, ¿no? De hecho, las corrientes oceánicas rinden tributo al azar, ¿no? A mí siempre me ha fascinado la mano negra de la casualidad, ¿no? Cómo el azar rige nuestra vida sin interferir en nuestro destino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En la trilogía he dejado ese tema un poco de lado, porque bueno, ya está muy presente en mis cuentos y estaba muy presente sobre todo en las corrientes oceánicas, ¿no? Y sí, es algo uno de los temas que me fascinan. ¿Y por qué le aburre la realidad? Bueno, yo creo que que si se sabe mirar bien, la realidad no es aburrida, ¿no? Eso, si lo he dicho en algún momento, me refería a lo mejor a las novelas realistas, ¿no? A estas novelas que son como una fotocopia de la realidad, ¿no? Eso no me interesa tanto, quizás, ¿no? A menos que la dramaticen o la sublimen, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es uno de esos días normales en la vida de Félix Palma? Bueno, pues es un día como de oficinista, ¿no? La gente que no conoce este mundo piensa que los escritores somos más bohemios de lo que realmente somos, ¿no? Piensan que... Fiestas, alcohol, diversión. Piensan que llevan una vida que escriben como a golpes de inspiración, ¿no? Que de repente están en su casa y sienten una iluminación y se ponen a escribir y ahí les sale la historia. Y ni mi vida es así, ni la mayoría de mis amigos hacen eso, ¿no? Ahora que escribes para editoriales, con un contrato, con un plazo de entrega y tal, evidentemente no puedes escribir así. Yo me lo tomo como un trabajo de oficina, yo y casi todo el mundo que conozco, ¿no? Te levantas temprano, escribes por la mañana, comes, lees un poquito, sigues por la tarde y sobre todo, a veces incluso si vas atrasado en lo que estás escribiendo, porque el plazo se te viene encima, pues escribes incluso los fines de semana, ¿no? Los puentes, un trabajo nada bohemio, ¿no? Es muy...
Sobre todo exige disciplina, ¿no? Porque eres tú tu propio jefe y eres tú el que te tienes que marcar unos... Yo cada día me pongo unos plazos, ¿no? Hoy quiero escribir esta escena, hoy quiero... Entonces intento... ¿Cuál es el método de trabajo de Félix Palma? Eso que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De hoy me levanto y quiero que esta escena esté lista o con 2 páginas me siento satisfecho. Bueno, yo soy un escritor terriblemente lento. Yo escribo, me cuesta porque corrijo mucho, intento que hasta que el párrafo no está lo suficientemente correcto para mi gusto, pues no... Y vas eso párrafo a párrafo, ¿no? ¿Te gusta ver que este párrafo ya puedo seguir avanzando? Sí, bueno, eso también una vez intenté buscar algún patrón en mi forma de trabajar y no existe, ¿no? Depende de tantas cosas, depende de una novela, por ejemplo, La hormiga. Tenía una idea de cómo tenía que ser el personaje y a dónde quería llegar. ¿Y lo escribiste eso en un verano, en 40 días en 2 meses, ¿sí? En 2 meses, un verano, me encerré y la escribí. Y, claro, pero eso es lo excepcional, lo normal es... Sí, es una novela que era también muy autobiográfica, que recogía un poco mi estancia en Sevilla de estudiante y era un poco un homenaje a todo eso, ¿no? Y fue una novela que por el tono, que era un tono muy divertido, muy informal, ¿no? Donde la prosa, pues, había muchas referencias pop, ¿no? A los Simpsons, a cosas del 96, más o menos, de cosas que estaban de moda en aquel entonces. Pues todo te permitía, ¿no? Reírte de eso y utilizarlo en el estilo. Y fue muy fácil de escribir y era todo fluido, ¿no? Por eso ya te digo que no trabajas de la misma manera en todas las novelas, ¿no? Cada una te exige un método de trabajo distinto. Porque además has dicho algo importante que repites con frecuencia, es el no dejar flecos. No dejar flecos para que el lector no se sienta, aquí falla algo, ha dejado este fleco abierto. Sí, sobre todo yo creo que las películas, perdona que te interrumpa, en las películas en concreto de Hollywood pasa muchísimo. Que es mejor dejar muchas veces el cerebro en casa porque se dejan muchísimos flecos abiertos. Claro, sí, sobre todo en las grandes producciones. Es muy difícil encontrar un guión, ¿no? que sea coherente, ¿no? Que guarde la verosimilitud, ¿no? Con toda la historia. Y a mí esas son las historias que me gustan como lector y las que yo intento hacer, ¿no? Sobre todo por deferencia con los lectores, ¿no? Yo podría haber escrito esta tercera parte de la trilogía sin tener cuidado con eso y no me habría sentido bien, ¿no? Sentiría que en el fondo los lectores han llegado hasta la tercera parte y no van a encontrar el final digno que merecen, ¿no? ¿Presta usted atención a las críticas? ¿Le influyen de alguna manera? Bueno, las críticas, las negativas, suelo prestarle más atención a las negativas que a las positivas, ¿no? Porque las positivas, bueno, sí, es una palmadita en la espalda, pero me gustan más las negativas porque te enseñan más. Es decir, me gusta, bueno, cuando son críticas constructivas, evidentemente, ¿no? Porque me gusta aprender, ¿no? Me gusta corregir en qué puedo mejorar mi obra. Pero yo siempre digo que las críticas salen demasiado tarde, salen cuando ya es inevitable, salen cuando ya la obra está publicada, ¿no? A veces estaría bien que esos críticos que se leyeran el borrador y entonces tú pudieras reparar, ¿no? los fallos que ellos ven. Pero desgraciadamente las críticas siempre son a posteriori. ¿A qué le tiene miedo Félix J. Palma? ¿Miedo? Pues supongo que a que deje de interesarme escribir, ¿no? A perderle el gusto a la escritura, ¿no? A no disfrutar escribiendo, a no encontrar historias que contar, porque realmente es lo que hago mejor y es lo que no me veo haciendo otra cosa. Y si eso me faltara, si ya de repente no tuviera pasión por contar cosas, pues sí, la verdad es que es a lo que temo. Hasta ahora no sucede, ¿verdad? No, de momento no. Yo supongo que me moriré dejando muchas historias sin contar. Y por último, ¿quién es Félix J. Palma? ¿Quién es? Pues alguien que le gusta inventar historias y le gusta emocionar a los lectores, hacerlo lo mejor posible. No sé, ¿quién sabe quién soy? Muchas gracias, Félix. De nada, a ti, Dani.